Bueno, muy buenos días. En la sesión pasada estuvimos abordando el concepto de la acción como característica básica entonces del saber penal como tal. A partir de este momento voy a empezar a remitirles algunos clips muy pequeños para que vayamos desarrollando el contenido de la asignatura. Para mí también es algo novedoso interactuar de esta manera con ustedes, pero vamos a intentar entonces darle seguimiento al tema. Habíamos entonces establecido que el concepto de la acción se había abordado desde las diferentes escuelas o estructuras del pensamiento. Para los clásicos se abordó entonces como ese movimiento voluntario, externo, humano, perceptible por los sentidos que modificaba el mundo exterior como tal. Sin embargo, el concepto de acción traído por los clásicos Frank von Liszt y el mismo Belling, pues muy criticado en el sentido de que el concepto de la omisión o la categoría omisiva del comportamiento no podía explicarse de manera satisfactoria con la mera inervación de los nervios motores perceptibles por los sentidos. Fue así entonces como en el pensamiento neoclásico, con el concepto causal, con el concepto social de acción, pues se implementa una estructura omnicomprensiva que buscaba entonces dar a entender de manera un poco más amplia el concepto de lo que era la acción o la omisión. Para los ontologistas o los finalistas, entonces, la omisión en algún momento fue entendida como la no realización de la acción final deseada, y llegan entonces los funcionalistas como tal, que ya sea desde la vertiente teleológica de Roxin o desde la tendiente radical del mismo Jacobs, nos explican la acción y la omisión como un fenómeno normativo. Y ese es entonces el concepto que actualmente trabajaremos de la acción y la omisión, un concepto eminentemente normativo. Ya vamos a ir andando entonces en algunas explicaciones frente al concepto como tal. Por ahora recordemos algo importante: el concepto de la conducta humana explicada por el funcionalismo en Roxin nos dice que existen entonces unos delitos de dominio y unos delitos de infracción del deber, mientras que para el funcionalismo radical de Jacobs existen entonces básicamente dos formas en las que se puede defraudar la expectativa normativa, ya bien sea entonces en lo que se ha denominado la competencia por organización o el estatus general que establece un deber negativo de no dañar, y o en lo que se ha conocido como el estatus especial o la competencia por institución, que establece entonces una obligación de prestar ayuda, de generar una satisfacción de algunos de los intereses. Igualmente recordemos que el concepto de la acción ha sido una noción básica del saber penal. Nos ha establecido entonces que a partir de la acción es donde se puede generar un abordaje al comportamiento que va a ser de relevancia para el mundo de lo penal. Es una función que nos sirve de enlace o de unión, porque permite entonces realizar una conexión lógica entre la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Es una noción neutral en el sentido entonces de que no genera un abordaje de lo que serán las categorías de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Tiene una función política en el sentido de que va a establecer algunos derroteros básicos, algunos parámetros básicos para que pueda entenderse qué es lo que políticamente puede entenderse como una conducta delictiva, y es una función límite o una noción límite por cuanto va a establecer entonces que el pensamiento no delinque, que el ser humano solo puede ser llamado a responder por aquella conducta que exterioriza como tal. Esto será de relevancia, como lo hemos abordado en otras oportunidades, cuando entremos a analizar la tipicidad y todo lo que será el recorrido del intercriminis. Por ahora, el derecho penal contemporáneo, al menos en lo que respecta a Colombia, le interesa una conducta humana, individual, externa, socialmente relevante y realizada con voluntad. Se discute, como ya lo habíamos abordado, la importancia de hacer alusión a la responsabilidad penal de la persona jurídica en razón al incumplimiento de los deberes de verificación, supervisión y control como tal. Sin embargo, entonces ese será un capítulo que eventualmente abordaremos en otra de las conferencias que más adelante montaremos en este curso virtual. La conducta humana de relevancia para el derecho penal puede ser excluida por todas aquellas manifestaciones, o mejor, todas aquellas situaciones en donde no se manifiesta la personalidad. Si hablamos de la ausencia de personalidad, entonces estamos hablando de ausencia de un comportamiento de relevancia para el derecho penal. Igualmente, cuando existe ausencia de la voluntariedad, cuando no existe la voluntad humana, pues al derecho penal no le interesa este comportamiento.
Ejemplos de eso nos encontramos en la fuerza irresistible, aquella fuerza física externa que no es predecible, que no puede ser superada por ninguna persona, fenómenos que, como veremos más adelante, pueden denominarse como las causales de vis absoluta. Los actos o movimientos reflejos, donde no se establece entonces una voluntad en la realización del comportamiento humano, y en los estados de plena inconsciencia, en donde no se puede predicar que exista voluntad humana. Recordemos el ejemplo que se planteaba en clase de ese caso español del taxista como tal. Una cosa es que estemos hablando de un estado de plena inconsciencia no predeterminado, y otras cuestiones son los estados de inconsciencia predeterminados, o que al menos podríamos decir que a título de imprudencia pueden ser endilgados al ser humano. Hablamos entonces de que tampoco es de relevancia para el derecho penal aquello que no sea un comportamiento humano. Descartamos también las posibilidades de que el ser humano sea instrumentalizado, y en esos eventos entonces responderá el instrumento como tal. Nuestro derecho penal, en el Código del año 2000, Ley 599, en el artículo 25, establece lo que es la acción y la omisión, y nos dice que la conducta punible bien puede ser realizada por acción o por omisión. Y aquí vamos entonces a establecer algunos parámetros importantes de lo que será la categoría dogmática de la acción como tal. Previo a ello, es importante establecer que la acción como categoría básica del comportamiento delictivo siempre ha sido fácilmente explicable, por cuanto se percibe, por cuanto es externo, por cuanto finalmente es lo que en el día a día percibimos. Sin embargo, la modalidad omisiva del comportamiento siempre ha sido la que ha generado mayor despliegue en el pensamiento penal, mayor dificultad. Válido es recordar entonces el pensamiento de Feuerbach, cuando estableció en alguna medida de que la acción como tal se desprendía entonces de lo comportamiento que podía ser exteriorizado por el ser humano y perceptido, pero que la omisión como tal iba a encontrar un fundamento en la constitución política o en la misma ley como tal. Allí entonces se conoció en Feuerbach lo que se denominó la teoría formal del deber jurídico. Stubel en 1828 acuñó el fenómeno de la injerencia. La injerencia se iba a dar cuando existía una manifestación o cuando existía una interferencia en un curso causal, en donde a quien se le podría endilgar la responsabilidad tendría entonces alguna responsabilidad por el valor jurídico, por el bien jurídico que tendría que ser protegido como tal. En este sentido, quien genera una situación de riesgo adquiere el deber jurídico de evitación de un resultado. Posteriormente, en la evolución jurídica de la teoría de la omisión, aparece el autor Armil Kaufmann, a quien se le acuña la teoría material o de las funciones, de donde se desprende que la evitación del resultado, o que en la evitación de un resultado surge, uno, la existencia de un mandato de evitación, y dos, la presencia de una especial vinculación entre el sujeto del mandato y el objeto garantizado, lo que más adelante veremos que se va a desarrollar con el concepto de la posición de garantía como tal. Jacobs viene entonces a considerar que la distinción entre la acción y la omisión se torna en un tema irrelevante, insisto, por cuanto la defraudación de la expectativa normativa bien puede darse por acción o por omisión como tal. Recordemos que la función del derecho penal, grosso modo, en el pensamiento de Jacobs, es mantener la vigencia social del derecho, no la vigencia meramente formal, y que la pena entonces tiene la función de estabilizar la vigencia del derecho, como quiera que el delincuente manda un mensaje, no vigencia del derecho. Jacobs entonces nos va a decir algo bien interesante que veremos más adelante, que la posición de garantía no es un elemento exclusivo de una clase de delitos, sino que la posición de garantía se encuentra en todas y cada una de las conductas delictivas, pero como veremos en el pensamiento de Jacobs, la relevancia será entonces frente al rol como tal. Bueno, recordemos también, a título de abrebocas de lo que vamos a entrar a analizar, es que la modalidad omisiva del comportamiento fue abordada también por muchos pensadores como la acción esperada. Aquí me refiero a Mesger, una determinada acción posible que viene siendo exigida por el ordenamiento jurídico. Huerta Tosildo, la acción típicamente indicada como prestación positiva o salvaguarda de un bien jurídico en Silva Sánchez, una determinada acción o conducta que impone el ordenamiento jurídico por quien está en condiciones de llevarla a cabo, Emilio Octavio de Toledo, determinada actividad jurídicamente exigida, María Alejandra Cuadrado, la acción que de acuerdo con el sentido del tipo se esperaba que el sujeto llevase a cabo, María de José Rodríguez de Mesa, un horario esperado por el ordenamiento jurídico penal, Manuel Cobo de Rosal, una acción determinada que sobre la base de alguna norma se esperaba que el sujeto realizara, Enrique Gimberband, la no producción de la finalidad potencial posible de un hombre con relación a determinada acción en Belzel, no hacer algo
como lo establece Zaffaroni, hacer algo distinto a la prestación deseable obligada en principio por la norma preceptiva Mir-Piuk, cualquier elección que no sea la mandada a hacer o no sea lo determinado por Enrique Bacigalupo, la no evitación evitable de un resultado por Günther Jacobs, la omisión de una determinada acción que el sujeto tiene la obligación de realizar y pueda llevar a cabo Francisco Muñoz Conde, y la acción penalmente relevante como manifestación de la personalidad que comprende todo lo que puede ser atribuido al ser humano como centro anímico espiritual. Estas son algunas de las nociones pues, que se han tenido acerca del concepto de lo que es la omisión del comportamiento. También es importante que previo a que realicemos este desenlace pensemos en el sistema social que determina la compatibilidad del fenómeno de la acción y la omisión. El sistema social determina lo que funcionalmente es el modelo de comportamiento penal de relevancia. Esto es una óptica diacrónica que nos dice que la estructura social es lo que evidencia el determinado momento de juzgamiento que existe en un país y el momento histórico como tal. En el estado demoliberal clásico, laissez-faire, laissez-passer, el respeto de la individualidad y la idea de que lo ilícito y que lo lícito es todo aquello que resulta admisible, pues el delito omisivo como tal, salvo los delitos de omisión propia, serían lo que taxativamente el legislador plantear. Un estado intervencionista o bienestar, el estado interviene en procura del bienestar de los asociados, puede conllevar a estados completamente totalitarios, pero un estado social y democrático de derecho como es el nuestro, pues podría plantearse que es perfectamente compatible el delito omisivo con lo que efectivamente se puede considerar una conducta punible. Esto en razón a los principios de solidaridad, principio de legalidad en estricto y en amplio sentido como tal. Bueno, la acción y la omisión entonces son formas de realización del comportamiento, y el artículo 25 de nuestro Código Penal establece que la conducta punible bien puede ser realizada por acción o por omisión. Nos dice que quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución y conforme a la ley. ¿Qué sucede entonces? Para que se configure como tal el delito omisivo tiene que existir en el sujeto activo una garantía frente al mismo, tiene que tener el deber de impedir un resultado típico del comportamiento como tal. Pero como vimos en la sesión pasada, tenemos que diferenciar lo que se denominan los delitos de omisión propia de los denominados delitos de comisión por omisión. En el delito de omisión como tal tenemos dos estructuras. La estructura típica omisiva bien puede ser diferenciada de la siguiente manera. La estructura típica de los delitos omisivos propios, los denominados delitos de omisión propia, y la estructura típica de los delitos de comisión por omisión. Ya sobre este particular les he remitido unos documentos que van a ser de su utilidad y que les permitirá entender el resultado de esta exposición, pero adicionalmente, como quiera que observo que eventualmente se facilita una lectura sobre este tema adicional a la clase, pues se la remitiré como tal. En la estructura típica omisiva propia nos encontramos que el legislador describe una situación típica. ¿Por qué tiene que existir una descripción típica? Porque el artículo 10 del Código Penal establece que la ley debe definir de manera inequívoca los comportamientos esperados, prohibidos en los sujetos, para que el sujeto como tal pueda conocer qué es lo que el legislador está esperando de él. Si el legislador no establece entonces una estructura típica, el ciudadano no tiene por qué conocer qué es lo que le está siendo exigido por el legislador. En ese sentido, el artículo 10 de nuestro Código Penal establece claramente que le corresponde al legislador definir de manera inequívoca cuál es el comportamiento esperado o cuál es el comportamiento debido, incluyendo tanto los tipos de comisión por omisión como los tipos omisivos propios, como los delitos de remisión, como los tipos penales en blanco o abiertos. Entonces, lo primero que debe existir para el delito omisivo es una descripción típica, una situación típica. El legislador colombiano establece muchas descripciones típicas de lo que se considera entonces la omisión. El artículo 434A establece de la
omisión de activos o inclusión de pasivos. El artículo 424 establece la omisión de apoyo. El artículo 325b, la omisión de control en el sector salud. El artículo 441, corrijo, la omisión de denuncia de particular. El artículo 396c, la omisión de información de aportante. El artículo 161, la omisión de medidas de protección a la población civil dentro del marco del derecho internacional humanitario. El artículo 152, la omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. El artículo 325 de movilización o almacenamiento de dinero en efectivo, la omisión de reporte sobre movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. El artículo 325A, la omisión de reporte sobre transacciones en efectivo. El artículo 402, la omisión del agente retenedor. Y el artículo 131A, la omisión en la atención inicial de urgencias. También el artículo 232 del Código Penal, 233, corrijo, del Código Penal, nos habla de la inasistencia alimentaria como un delito omisivo como tal. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que todos los delitos de omisión tienen una descripción típica, una situación típica descrita por el legislador. En segundo lugar, la no realización de una conducta ordenada. Como quiera entonces que cuando existe un tipo penal omisivo, el legislador está significando que espera del ciudadano la realización de otro tipo de comportamiento como es el esperado. Y en tercer lugar, se requiere que en el delito de omisión exista la capacidad individual de realización del comportamiento esperado. Esto por lo siguiente: nadie se encuentra obligado a lo imposible. Si el sujeto no se encuentra en capacidad individual de realización de un comportamiento, pues mal podría el legislador obligarlo a que desarrollara un comportamiento esperado como tal. Los delitos de omisión propia como tal, o las estructuras típicas omisivas que se encuentran consagradas en la legislación penal colombiana, pues tienen dos características importantes que deben ser evaluadas. Uno, no exigen del sujeto activo del comportamiento especiales condiciones que lo cualifiquen o lo califiquen como tal. Y dos, no exige que se produzca un resultado típico. Retomemos. En la omisión de activos o inclusión de pasivos, el legislador no está esperando que se presente un resultado típico esperado. En el delito de inasistencia alimentaria no se está esperando en el sujeto pasivo que se produzca un resultado para que se configure el comportamiento como tal. En el delito de omisión de reporte sobre transacciones en efectivo, finalmente no se está estableciendo la necesidad de un resultado típico en el comportamiento. Simple y llanamente son delitos de mera conducta. ¿Qué implica entonces que sean delitos de mera conducta? Que la sola no realización del comportamiento esperado por el legislador es suficiente entonces para que se genere el juicio de adecuación típica. En próximo video que montaremos hablaremos de la diferencia entre los conceptos de tipicidad, juicio de tipicidad, atipicidad y tipicidad como tal, pero por ahora digamos que la sola no realización del comportamiento esperado da lugar entonces a que se pueda generar el juicio de tipicidad objetiva como tal. Hay un autor importante en el desarrollo histórico del derecho penal, John Snegler, de 1911, quien sostuvo que el obligado a evitar el resultado debe calificarse como garante jurídico de la intangibilidad del valor protegido, y en esa medida añadió que para los delitos de omisión, y aquí acuña el factor omisión impropia, un nuevo elemento implícito del tipo que será precisamente la posición de garante. A partir entonces de la teoría tradicional del delito, se admitió que la posición de garantía es el elemento dogmático que en el ámbito del delito de comisión por omisión permite imputar el resultado típico. ¿Qué estoy diciendo con esto? Retomemos el contenido del artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Al efecto, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. El artículo 25 del Código Penal nos está diciendo algo sumamente importante. En Colombia, hacer o no evitar generan una equivalencia jurídica. Pero para que hacer y no evitar tengan una equivalencia jurídica, se requiere que el sujeto activo tenga una especial condición, que es la posición de garantía.
Esto es importante para establecer entonces que, bajo un ejemplo, en Colombia matar y dejar morir son exactamente lo mismo siempre que el sujeto activo tenga la posición de garantía. Veamos entonces algunos aspectos de relevancia. Lo primero es que para que se pueda generar la equivalencia entre hacer o dejar que suceda, matar o dejar morir, el sujeto tiene que tener el deber jurídico de impedir el resultado perteneciente a la descripción típica y no llevar a cabo esa evitación del resultado, encontrándose en posibilidad de hacerlo. Nos encontramos entonces que la estructura típica omisiva de los delitos de comisión por omisión, donde existe equivalencia de condiciones entre hacer y dejar que suceda, o hacer o no evitar, implica entonces los tres mismos ingredientes que anteriormente se analizaban. Uno, una situación típica descrita por el legislador. Dos, la no realización de la conducta esperada. Tres, la capacidad individual, ya no de realización de la conducta esperada, sino de evitación del resultado esperado. 4, la posición de garantía en el sujeto activo. Y quinto, que efectivamente se produzca un resultado típico, al menos en la modalidad de lo tentado como tal. En ese sentido, entonces, para que sea equivalente o para que se genere la equivalencia en las condiciones frente al no hacer, al igual que hacer o realizar determinado comportamiento, se requiere que el ciudadano, uno, tenga el deber jurídico de asumir ese determinado comportamiento, determinada acción. 2, no llevar a cabo la acción esperada en posibilidad de realizarlo para la evitación. Y para que eso se genere, entonces existen dos condiciones, una general y una específica. La posición de garantía surge a partir de dos nociones importantes. Un estatus que podríamos denominar general. Para que una persona tenga posición de garantía, se requiere en primera medida entonces que tenga el deber jurídico de impedir el resultado. Al parecer, nuestro legislador toma la base de la posición esgrimida en su momento por Günther Jacobs cuando establece que la omisión es la no evitación evitable del resultado típico. En ese sentido, entonces, quien tenga la posibilidad de evitar el resultado típico va a encontrarse inmerso en la responsabilidad penal propia de quien la cometió, siempre y cuando entonces tenga esa capacidad de evitar ese resultado. En ese sentido, entonces, existe un estatus general. Asume la posición de garantía quien como tal tenga a cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, quien tenga a cargo la protección de ese bien jurídico o de esa fuente de responsabilidad, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, y siguiendo a Feuerbach, conforme a la Constitución y la ley. Un estatus genérico, entonces, quien tenga la protección de un bien jurídico, quien se haya encomendado la vigilancia de la protección de un bien jurídico, o quien haya asumido la fuente de riesgo conforme la Constitución política y la ley. Y un estatus específico. Nos dice la norma que son constitutivas de posición de garantía. La primera, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Ya no existe la protección genérica que el legislador le ha otorgado, ya sea por la Constitución o por la ley, a la persona. Ya no es responsable de la fuente de riesgo, sino que esa persona asume voluntariamente la protección de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Allí nos encontramos entonces con múltiples ejemplos: la niñera que custodia a los menores, el maestro junto con sus alumnos, no ustedes que están tan grandes ya, pero sí como tal la persona que asume la protección de un grupo de especial cuidado como tal, los menores, quien asume la protección de una fuente de riesgo, riesgos biológicos, riesgos químicos, en otras latitudes los riesgos de naturaleza nuclear. Estas personas entonces asumen la posición de garantía para que el bien jurídico tutelado no sufra riesgo.
Pero la norma es clara en establecer un condicionante que es de relevancia y es la capacidad individual de evitación del resultado en el sujeto. Ello porque ante lo imposible nadie se obliga. Segunda fuente de posición de garantía, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. La estrecha comunidad de vida entre personas se da por múltiples motivos. En la estrecha comunidad de vida entre personas nos encontramos que existen como tal las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones de amistad íntima, las relaciones entre compañeros del mismo sexo, las relaciones entre personas que comparecen a una agremiación de manera constante y se genera entre ellas estrecha relación de vida entre ellas como tal. No cualquier tipo de relación laboral o relación de amistad genera entonces esa posición de garantía en razón a la estrecha comunidad de vida. Como la norma lo indica, se trata de una comunidad estrecha de vida entre personas, donde el mutuo auxilio, los cuidados personales, el auxilio mutuo son la base de esa relación. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. En la doctrina siempre se nos pone como ejemplo los deportes de alto riesgo, el alpinismo, el senderismo como tal, en donde las personas asumen de manera comunitaria, bajo un principio de confianza, la actividad riesgosa como tal. Y en parte la fuente de esa posición de garantía deviene precisamente en cuanto que nos encontramos con que las personas realizan el comportamiento porque precisamente confían que en el apoyo mutuo que va a existir entre varias personas van a encontrar interacción. En ese sentido, entonces, existe posición de garantía cuando se ha asumido esa actividad riesgosa entre varias personas. O finalmente, cuando se haya creado precedentemente en una situación antijurídica el riesgo próximo para el bien jurídico como tal. En ese sentido, se denomina injerencia esta última de las modalidades. Quien ha creado un riesgo precedente frente al bien jurídico tutelado asume el riesgo de que ese bien jurídico no salga perjudicado, que no se generen eventos adicionales o adversos frente a ese bien jurídico como tal. Esto sucede cuando, por ejemplo, una persona lesiona a otra en un accidente de tránsito de manera culposa y la abandona. Allí no estaríamos hablando solo de las lesiones personales. Quien ha asumido un riesgo, quien ha creado un riesgo antijurídico, pues asume la responsabilidad por la salvaguarda de ese bien jurídico. A eso se le ha denominado injerencia como tal. Entonces nos encontramos que el primero de las fuentes de garantía es quien ha asumido voluntariamente la protección de una persona, una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio, se le ha denominado asunción. 2. La estrecha comunidad de vida entre personas. 3. El emprendimiento de actividades riesgosas entre varias personas. Y 4. Cuando se ha generado un riesgo precedente frente al bien jurídico tutelado, a lo que se ha denominado entonces la injerencia. Bueno, la posición de garantía también tiene una limitante en nuestra legislación. Yo le pongo un ejemplo a algunas personas, un ejemplo un poco complejo de manejar, pero importante en este caso como tal. ¿Qué sucedería si entre un grupo de amigos se permitiese o se observase que una de las personas está ingresando a la habitación del dueño de casa y se estuviese hurtando unos bienes? Todos podríamos evitarlo como tal y en ese sentido entonces nos podríamos preguntar si las personas que nos encontrábamos allí permitiésemos que otro se apoderase de ese bien, podríamos ser entonces autores del delito de hurto a título de comisión por omisión. Mi teoría es que ello no sucede en razón al parágrafo limitante que establece el artículo 25 de nuestro Código de la Pena. Nos dice que los numerales 1, 2, 3 y 4 solo son tenidos en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal. Aquí nos estamos refiriendo a todo lo que es el homicidio, las lesiones personales, todo lo que implica entonces el bien jurídico, vida, integridad personal, la libertad individual. Aquí nos estamos hablando de todo ese gran título que se refiere al secuestro, al constreñimiento, a la desaparición, entre otras conductas. Y en tercer lugar, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual que se encuentran en el título 4 del Código de las Penas. En ese sentido, la posición de garantía como posición de garantía frente a los numerales 1, 2, 3 y 4, 1, asunción, 2, comunidad de vida entre personas, 3, actividades riesgosas emprendidas en conjunto y 4, la injerencia, son aplicables frente a este título, frente a esta clase de delitos.
delitos contra la libertad individual, delitos contra la libertad y formación sexual, delitos contra la vida e integridad personal. Tradicionalmente se ha establecido que entre los delitos de omisión propia o los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión existía entonces una diferenciación básica, y es que unos se encontraban en la norma, otros no. Yo diría que existen unas situaciones que con mayor profundidad nos podrían dar lugar a entender cuáles son las diferencias. Lo primero es que los delitos de omisión propia son delitos de mera conducta. Basta con que el sujeto no realice la conducta esperada por el legislador en posibilidad individual de realización para que se genere el juicio de reproche típico como tal, mientras que los delitos de comisión por omisión o omisión impropia son delitos de resultado, es decir, que por lo menos tiene que afectarse el bien jurídico tutelado, por lo menos en la modalidad tentada. En los delitos de omisión propia nos encontramos con que el comportamiento siempre es doloso. El sujeto no realiza la acción obligada por el legislador, de manera que se proyecta una finalidad, siempre se busca entonces como tal la no realización del comportamiento esperado, insisto, en posibilidad de realizarlo. Implica entonces la existencia de un conocimiento y voluntad, mientras que los delitos de comisión por omisión admiten la modalidad dolosa y la modalidad imprudente o la modalidad culposa. ¿Por qué? Porque quien no realiza la acción esperada y evita el resultado que se encuentra en posibilidad jurídica de evitar, bien puede hacerlo por indiferencia, bien puede hacerlo por intención, bien puede hacerlo por que deja el resultado librado al azar, o también puede darse ese resultado por imprudencia, impericia, negligencia, descuido o infracción al deber como tal. Al ser los delitos de omisión propia delitos de mera conducta, no admiten la modalidad tentada, mientras que al ser los delitos de comisión por omisión delitos de resultado, pues propiamente admiten la modalidad tentada como tal. Es propio de los delitos resultados que admitan la modalidad tentada como tal. En los delitos de omisión propia nos encontramos con un sujeto que no tiene especiales cualidades explicadas por el legislador, mientras que en los delitos de comisión por omisión existe un sujeto activo cualificado que en los términos de J. Snegler tiene que tener la posición de garantía. No podemos hablar de delitos de comisión por omisión sin posición de garantía. Se estarán preguntando ustedes, profesor, pero usted acaba de decir que en el pensamiento de Jacobs la posición de garantía no es propia de los delitos de omisión o de comisión por omisión o de omisión propia. En la posición de Jacobs, en la teoría de Jacobs, la posición de garantía no es propia de una clase específica de delitos, pero Colombia no admite en un 100% los planteamientos de Jacobs. Por último, podríamos decir que la característica principal que nos va a diferenciar también a los delitos de omisión propia de los delitos de comisión por omisión es que los delitos de omisión propia, al ser delitos entonces de conducta, no especifican un resultado típico esperado por el legislador, ni mucho menos requieren entonces que se produzca un resultado lesivo frente al bien jurídico como tal. Generalmente vamos a encontrar esos delitos en la codificación como tal, pretendiendo entonces que sea una norma impersonal y abstracta conocida por todos. Pero en los delitos de comisión por omisión existe, insisto, una característica primordial, y es que equivale la no realización del comportamiento ordenado por la legislación al haber producido la infracción típica como tal. Les dejo entonces de soporte los documentos que ya les he remitido por el grupo, y de todas maneras cualquier otra inquietud puede ser canalizada por los grupos ordinarios, por el correo de WhatsApp o por esta página en la que montar los videos. Quedo muy atento a ustedes, muchachos. Igual las sugerencias y recomendaciones que se puedan realizar frente a estas nuevas dinámicas. Estamos incursionando en algo que antes no hacíamos, y de todas maneras frente a la adversidad tenemos una estrategia diferente. No deja de ser, creo yo, mejor la presencialidad, pero en todo caso estaremos pues en contacto por este medio. Que tengan entonces todos ustedes un feliz día y quedamos en contacto. Hasta luego.